En vivo desde el Congreso. Es el momento de las preguntas y de la exposición de la diputada Graciela Camaño del Frente Renovador. Quien tiene que responderla es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que está justificando el tarifazo frente al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Ahora a aquellos usuarios que incrementan su consumo. O sea, usted sabe, ministro, que salió de Guatemala y se metió en Guatepeor. Y lo peor de todo es que como todos lo conocemos, sabemos que hizo algo que jamás hubiera hecho. O sea, en la segunda resolución que tomó, benefició a los usuarios que incrementaron su consumo respecto al mismo periodo del año pasado. A ver, hay gente que está prendiendo el gas porque después va a estar relacionado con lo que pase el año que viene. Está tomando algunas previsiones. ¿Por qué, ministro? O sea, ¿qué hizo con la última resolución que tomó? Impulsó mayor consumo. Entonces, todo lo que usted nos presenta, que podemos compartir, porque lo compartimos, deja de tener vigencia. Todo lo que usted nos presentó, que son sus objetivos, hoy no los vemos, no están, no existen. Existe todo lo contrario. ¿Por qué entonces se empeñan en seguir castigando a los sectores de menor consumo y beneficiando a los que incrementan el consumo? Porque esto es lo que está pasando con la última resolución que tomó el ministro. O sea, todo lo que se dijo no es cierto. Hay una mentira. Hay una gran mentira, y usted me dirá, y bueno, sí, porque son la justicia que en todos lados nos paró. Pero, ¿por qué no lo resolvió de otra manera? Fue en contra de lo que escribió en la primera resolución. Ministro. Tengo muchas preguntas. Como tiene muchas preguntas el ciudadano, que no tiene la posibilidad de preguntar si no es por nuestras voces, y que tiene que ir tranquilito a pagar la tarifa que le pusieron y que nadie sabe cómo surgió, señora diputada. Por eso quiero preguntar. Diputada, no, le pido que avance. Y como somos muchos, se me ocurrió en algún momento que lo mejor que podíamos hacer era interpelar al ministro, que es un procedimiento mucho más prolijo que este. Mucho más prolijo, porque por lo menos el ministro hubiera tenido las preguntas con antelación. Pero se obstinaron. Estaba mal políticamente que el ministro venga a explicar al Congreso. Cómo se obstinan con el tema de las audiencias. Y entonces mienten. Este es el problema que tenemos. Viene un funcionario y dice aplicamos tarifa y aumentamos 140% al transporte y a la distribución. Y viene otro funcionario para justificar que no hicieron audiencia y dice, no lo hicimos. Señores, con el país no pueden hacer lo que a ustedes se les cante. Tienen que hacer lo que corresponde. Si no estamos en la historia de los últimos 12 años. Perdone, presidente, porque usted la verdad merece mi respeto. Voy a la otra pregunta. Presidente, los precios del gas en la zona patagónica, el ministro los aumentó en un promedio de un 3000%. Y por esta causa, como el consumo de gas en esa zona fría se encuentra subsidiado en un 50% aproximadamente, usted incrementó el costo subsidiado por el Estado desde 280 que se pagaba en el 2015 a 3.500 que se paga ahora. Yo lo que quiero saber acá es cuál es la imputación presupuestaria de estos 3.120 millones adicionales por año, que significa un aumento en el gasto público y que ustedes intentan reducir legítimamente para bajar la inflación.
La siguiente pregunta la voy a pasar. Se la voy a dejar a mi compañero de Mendiguren. Ministro, quiero hacerle alguna pregunta con respecto al tema del petróleo. Usted le está pagando a los petroleros un precio de $67.5 el barril, que cuesta en el mercado internacional alrededor de 40. Y se verifica al mismo tiempo despidos en el sector de los trabajadores. Yo quiero saber cuál es el compromiso de inversión que asumieron las empresas productoras como contrapartida a este subsidio, que para mí es injustificado, pero que bueno, como usted ya nos va a mandar, porque le he pedido en alguna pregunta. Sí, pero más allá, mi querido Mario Negri, de las cuestiones políticas que se deban resolver, hay cuestiones técnicas que deben estar atadas a la legalidad. Entonces, está bien que ustedes tomen decisiones políticas, pero hay un mínimo de legalidad que tienen que cumplir, muchachos. Mínimo. Con esto no cumplieron nada. No jodan. La empresa Shell, de la que usted fue parte importante antes de asumir como ministro. Quiero saber qué piensa, ministro. ¿Cree usted que le conviene más importar a $40 el barril o pagar 67.5 a los productores locales, dado que el precio de la nafta en un surtidor de Shell reconoce un costo de petróleo de $67.5 el barril, independientemente del origen de ese petróleo? Los que cargan en la Shell no tienen diferenciación por dónde lo traigan. Y quiero saber, dada su vasta experiencia incluso en la empresa, si le conviene más importar o comprarle a usted a 67.5. Quiero preguntarle respecto a eso, ¿en cuánto estima, dada su larga experiencia en la empresa, el aumento de rentabilidad de Shell con estos costos de petróleos de alrededor de $40 el barril, cuando se le reconoce los 67.5 para la composición del precio de los combustibles en el surtidor? Por eso son las incompatibilidades, ministro. Hay preguntas que incomodan. Usted dice, ministro, y lo dijo acá, por eso lo voy a tener que plantear, de que el fallo de La Plata, que suspende el tarifazo, dejó totalmente desamparado a los más vulnerables. ¿Por qué no instruye a las distribuidoras a facturar con el anterior cuadro tarifario, que se encuentra legalmente vigente, en lugar de sembrar desconcierto e inseguridad en la sociedad, mientras se discute adecuadamente una política tarifaria integral y razonable? Tengo más preguntas, porque su función, ministro, no termina ahí, y usted lo sabe, porque lo debe haber visto en la versión taquigráfica del día que pedimos su interpelación, el planteo que hemos hecho a un decreto, el 893, donde quiero hacerle preguntas, porque en realidad yo lo planteé porque ese decreto me ofrece muchas dudas. Yo sé que usted todavía no lo tiene vigente, es una estrategia suya en materia de política energética. Ministro, ¿usted ratifica ante esta Cámara que los gasoductos argentinos de transportes se encuentran saturados e imposibilitados de recibir mayores volúmenes de producción local? ¿Y cuáles son las previsiones de aumentos de la producción? ¿En qué cuenca y en cuál yacimiento? Y antes de que me conteste, le quiero contar que tengo algo que me llamó la atención hoy. Yo soy bastante vizcacha, leo todo lo que encuentro.
encontré un concurso abierto de TGS, en donde claramente TGS convoca a los interesados a presentar ofertas irrevocables de conformidad con los términos y condiciones de base de concurso. Se aceptan solicitudes de rutas de transportes intermedias. O sea, porque también lo planteó en el Senado, ministro, ¿tenemos o no tenemos los argentinos? Porque además también creo, y esto no lo tengo muy seguro y por eso le estoy pidiendo que me lo asegure usted, que hay como un 40% más o menos ocioso en materia de transporte en los gasoductos argentinos, que por otra parte forma parte de lo que sí se hizo, ¿no? Quiero preguntarle respecto a ese decreto, si usted sabe quién entrega el GNL en los puertos chilenos. Quiero preguntarle si usted sabe que quien entrega es BG, que es subsidiaria de Shell. Quiero preguntarle, ministro, porque el presidente a mí me enseñó algo con esto de decirnos que no hay que andar en pata por la casa, que es a vestirme adentro de la casa. Entonces, en ese contexto, quiero preguntarle cuál sería la explicación para exportar gas. O sea, el decreto establece una exportación de gas. Y, ministro, yo lo leí mucho al decreto, y si algo sé es leer eso. Y lo que me vaya a decir respecto... ¿Te lo puede responder, eh? Sí, un minuto, por favor, que quiero agarrar un elemento de trabajo que es el decreto. Porque el decreto a primera lectura aparece como un decreto que viene a resolverle solidariamente algunos problemas que tengan los países vecinos, nuestros colímites. ¿Y qué va a ser, amigo Negri? ¿Vio? Eso pasa por ser oficialismo. Cuando éramos los dos oposición nos divertíamos más. Le digo, ministro, el 893, no, si quiere incluso le puedo pasar todo, tengo todo escrito. El 893, ministro, que aparece en los considerandos, le vuelvo a reiterar, como el otorgamiento de permiso de exportación temporario y destinado a brindar asistencia en situaciones de emergencia, tras cartón, o sea, en el último párrafo de uno de los considerandos más importantes, habla de así como en situaciones que posibiliten la utilización de la infraestructura de los países vecinos para facilitar el transporte, tanto físicamente como a través de intercambios comerciales de ese gas natural y su posterior reingreso al mercado interno argentino. Como a través de intercambios comerciales de ese gas natural y su posterior reingreso al mercado interno argentino. Tenemos muchas dudas respecto al decreto, y entonces digo que la 26741, ministro, prohíbe exportar gas si no se encuentra satisfecha la demanda interna en salvaguarda de los derechos de las generaciones futuras. Acá alguien habló del futuro, alguien habló de pensar en futuro en estos temas. Le pregunto, ministro, ¿usted piensa que un decreto puede contradecir o modificar una ley vigente sancionada por este Congreso? Esas son todas las preguntas que tengo para hacerle y me gustaría que me las conteste. Muchas gracias. Sí, diga, diputada Camaño, ¿con eso estamos? No guárdese alguna para una revancha. Bueno, estamos un poquito atrasados ahora, pero le pido al resto de los diputados que intentemos cumplir con el tiempo de exposiciones para, insisto, estamos recién en el primer bloque. La presencia del ministro, así que tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más concreto posible en las preguntas.
Voy a empezar dando por cierto el análisis que nos ha mostrado el ministro, más allá de no coincidir en el 100%, pero creo que hoy la discusión no pasa por cuál era la situación en muchas de las cosas que podemos coincidir, sino que habilita a que el gobierno le traslade esa situación directamente al bolsillo de la gente. Y creo que esta es la discusión cuando hablamos de tarifa. Me parece que tanto en mi provincia, en Salta, como en la de la gran mayoría con lo que hemos hablado y que se han manifestado en la última sesión, el aumento ha sido claramente irrazonable y desmedido. Y usted nos plantea, ministro, que casi el 90% de los argentinos pagan menos de 500 pesos de gas con ese aumento tarifario. La verdad es que, por lo menos en mi provincia, y ojalá pueda mandarnos esos datos, el aumento que ustedes pretendían llevar adelante, era muy superior a esos montos, y sobre todo en las clases medias, porque compartimos el tema de tarifa social, que lo sacaron posteriormente. Creemos que la tarifa social debe ser automática. El Estado Nacional cuenta con la información necesaria para que la tarifa social se aplique y que no tengan que andar los argentinos de menores recursos, que viven en situaciones muy vulnerables, mendigando a ver si formulan y hacen los trámites necesarios, muchas veces en condiciones indignas, para que se le aplique una tarifa social. Y luego vino la segunda medida que tomó el gobierno, que fue el tope del 400%. Absolutamente injusto. Usted recién decía y ponía como uno de los parámetros a tener en cuenta en la fijación de tarifas la gran inequidad que había entre los distintos sectores, entre las distintas regiones. ¿Y qué es más inequitativo que poner un tope del 400%, donde aquel que pagaba 200 pesos en un departamento de varios miles de dólares en la capital tiene como tope 800, y aquel que vive en una casa Fonavi en el interior del país, que ya pagaba 500 o 600, se va a 2.000 o 3.000 pesos? Entonces no es la solución el tope del 400%, profundiza sin lugar a dudas la injusticia del sistema. Entonces, yo quiero concretamente preguntar, porque creo además, y estoy convencido que hay una muy mala aplicación de este sistema. No es casual que obviamente que se nota mucho más ante la decisión de un tarifazo de este tipo, pero no es casual que una factura con el mismo consumo en Neuquén pague 400 pesos y en Salta por el mismo consumo se pague 2.100 pesos. Y si hay algo que marca, valga la redundancia, el marco regulatorio, es que las tarifas deben ser equitativas. Es una obligación legal que amerita, cuando salgamos de este atolladero en el que estamos, que haya nuevas medidas judiciales, ya no basados en la falta de audiencia, más allá de cómo resuelva la Corte, sino basado en la inequidad que tienen estas tarifas. Entonces las preguntas son, primero, ¿cómo estima usted que sigue esta película? Porque hasta ahora el gobierno, más allá de todo lo que se ha dicho, insiste en la aplicación de ese cuadro tarifario. Entonces yo quiero saber si ese cuadro tarifario el gobierno va a insistir en su aplicación, en qué fecha, si insiste en el 400% como una medida razonable, aun cuando muchos pensamos que es injusta. Si usted entiende que ha habido efectivamente problemas de aplicación porque no se tuvo en cuenta que el bimestre mayo-junio ha sido de mayor temperatura que la del año pasado, y cuando hay que hacer la categorización, que ya de por sí es injusta, se toman dos bimestres malos. Tomamos mayo y junio de este año y tomamos julio y agosto del año pasado. Si no es hora ya de revisar el sistema de tarifas teniendo en cuenta también la capacidad contributiva de la gente y lo que pueden pagar.
porque en las zonas menos desarrolladas, donde a veces viven más de una familia dentro de una casa a veces precaria y posiblemente consuman un poco más que una persona con una abultada cuenta bancaria que vive sola. Entonces, ¿puede ser el consumo la única base tarifaria en este país? Tercera pregunta. La cuarta tiene que ver con el mercado eléctrico. Y volvemos a los mismos principios a los que usted hacía referencia. La verdad, no me satisface que me digan que antes la diferencia entre el interior y la capital en distribución eléctrica y en costo era de 7-1 y ahora es de 3 o 4-1. ¿Hasta cuándo va a seguir el interior teniendo estas diferencias que ya las tenemos en materia de empleo, en materia de desarrollo, en materia de oportunidades? Y una última pregunta, ministro, que tiene que ver con el GNC. Usted debe estar al tanto que el GNC se paga en Capital Federal cerca de 6 pesos, que en el interior, en las grandes ciudades del interior se paga 9, 10, 11 pesos, y que en el interior profundo, en el interior del interior se llega a pagar 20 pesos. ¿No es hora ya de que el Estado intervenga? ¿Puede YPF, una empresa con mayoría estatal, ser parte de una carterización que hace que los que menos tienen en el interior paguen el GNC a veces 2 y 3 veces más que lo que se paga en capital? Esto creo que son las cuestiones que tenemos que revisar. Me parece que no se puede seguir con el mismo esquema, sino que es una gran oportunidad que tenemos para poder cambiar, para poder establecer nuevos cuadros, establecer nuevas reglas de juego y sí entonces empezar a pensar que queremos un país distinto. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Siciliani. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. La verdad que todos los que trabajamos en programas políticos porque aspirábamos a gobernar este país, en mi caso trabajé intensamente con Margarita Stolbizer, sabíamos que el problema del año 2016 era claramente la salida del cepo, la salida del default y la cuestión energética. Eran 3 temas que los que queríamos gobernar estudiamos intensamente. Los conocíamos perfectamente todos, sabíamos de la dificultad. Nosotros, de Estado, en este Parlamento, junto con el Frente Renovador y muchos otros bloques, trabajamos muy intensamente desde que se abrió el Congreso en marzo para tener una política de Estado. Y firmamos con los 8 exsecretarios de Energía un compromiso público, en el cual lo firmó también el presidente Macri. Son 14 puntos de una política de Estado para resolver esos problemas que usted planteó y que nosotros creemos que se han agravado en el transcurso de estos 6 meses o 7 meses del nuevo gobierno. Nosotros queremos preguntarle por qué ese compromiso público que firmó el presidente Macri en la campaña electoral no se puso en práctica o no se pone en práctica ahora. Queremos decirle que no estamos seguros que no se cumplió con la legislación vigente con el tema de las audiencias públicas. Para nosotros su explicación nos llena de preocupación en el sentido de que la tarifa está cubriendo el precio en el 11 y el 14% respectivamente de los costos. Claramente mirado desde la empresa no se podría decir un tarifazo, pero mirado desde la gente es claramente un tarifazo, porque la política energética no puede estar disociada del resto de las políticas. Y la salida del cepo y la salida del default nos llevó a un brutal incremento de la inflación y un brutal incremento de la pobreza. Y esto no puede desconocerse. Estamos muy preocupados porque de su exposición nos surge claramente a dónde vamos. ¿Cuál es la política que va a tomar el gobierno
para salir de este problema en los términos sociales y en los términos federales. En los términos sociales, les voy a hacer la pregunta concreta. En los términos del precio del petróleo y de la política petrolera, no voy a emplear mi tiempo porque la exposición y las preguntas de Graciela Camaño responden también a nuestra inquietud. En los temas de política federal, las preguntas que ha hecho el diputado del Partido Justicialista las compartimos plenamente. ¿Cuándo los santafesinos vamos a dejar de pagar la tarifa en forma muy superior a lo que paga un porteño? Y en cuanto a la tarifa social, ¿por qué hay 1,5 millones de usuarios de gas y 900.000 usuarios de electricidad? Si una persona puede ser beneficiaria para el gas o ser susceptible de recibir una tarifa social para el gas, ¿por qué no lo puede ser para la electricidad? Y nosotros pedimos, por favor, que a la tarifa social sea una tarifa social universal, tipificada por ley, donde el beneficiario de la tarifa no tenga que hacer ningún trámite ante ninguna empresa para recibir la factura con la tarifa ya adaptada a su situación económica. Y si usted, ministro, esto lo cree posible. ¿Qué va a pasar con los 3.700 clubes de barrio que el propio gobierno señala como carentes de la documentación necesaria para acceder a la tarifa social? Nosotros creemos que estos son los clubes sociales que más necesitan. ¿Cuál es la nómina de las empresas, sobre todo las micros y pequeñas empresas electrointensivas que el gobierno tiene listado para ver cómo solucionamos el problema para que no pierdan producción y empleo? ¿Cómo se define barrio social vulnerable para que lo que denominan tarifa social extendida para arribar a un número de solo 300.000 personas? ¿Cuál es el grado de implementación de esa ampliación? Y nosotros también queremos saber cómo podemos articular para conocer la política energética como política de Estado, no solo el corto plazo, sino el largo plazo. Cómo el gobierno piensa esa brecha de ya más entre 70 y 80% del precio que no cubre la tarifa, cómo la piensa resolver no solo en este periodo 2016, sino en los 3 años de gobierno subsiguiente de este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el ministro Aranguren. Bueno, voy a tratar, me recuerdan si alguno me olvido el orden de las preguntas, pero primero quiero hacer una referencia sobre lo que dijo el diputado Recalde con respecto a si habíamos simulado lo que sería el impacto del nuevo cuadro tarifario o si lo que corresponde a una política de prueba y error sobre las tarifas lo habíamos dejado por alto. Quiero aclararle algo porque es fácil de buscar en la versión taquigráfica. Lo que pasa es que muchas veces las palabras luego se utilizan para otros motivos. Si usted va a la versión taquigráfica del Senado, mi respuesta, en la cual decía que estábamos aprendiendo sobre la marcha, estaba justamente referida a la tarifa social. ¿Por qué? Porque en ese momento se hizo una pregunta vinculada a los criterios de inclusión en la tarifa social y que había criterios que podían ir cambiando con el tiempo. Y en ese caso mi respuesta fue, también en este caso necesitamos aprender sobre lo que estamos conociendo de a quién le impacta la tarifa social. En ningún momento yo hice referencia a que nuestra política energética era la prueba y error. Simplemente para aclararlo, pero lo puede buscar en la versión taquigráfica del Senado de la Nación. Con respecto... ¿Perdón? No entendí qué dijo. Bueno, paso ahora, que esa fue la pregunta o el comentario que hizo el doctor Recalde. Para la diputada Camaño, si yo dije algo que lo llevó a una mala interpretación, yo no dije que era todo precio y que solamente había aumentado el precio. Yo lo que dije es que
dentro del cuadro tarifario hay un elemento que es precio y un elemento que es tarifa, y que habían aumentado los dos, o sea que ratifico que aumentó precio y aumentó tarifa. Bueno, le contesto, diputada. Justamente sobre ese particular, usted debe recordar el DNU 120 del 2003. Usted lo firmó, porque era un DNU cuando usted era ministra. Ese fue el documento o el instrumento que permite, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, la 25.561, al Poder Ejecutivo tomar decisiones de emergencia vinculadas con lo que eran los contratos de concesión. Entre ellas, la renegociación de las actas de acuerdos firmadas con los distintos concesionarios, y le autorizaba a tener ajustes transitorios de tarifa hasta tanto se efectuara la revisión tarifaria integral. Entonces, le contesto. Sí, porque le pido que sea, a ver, diputada, la chicana silencio, de por cuando favor. fue ministro conmigo no va. Diputada Camaño, No solamente he le sido pido que sea ministra breve. y efectivamente he firmado el decreto que usted menciona para regularizar tarifas, sino que además he participado de la primera parte de lo que fue el intento del anterior gobierno de resolver este problema, cuando existía una comisión bicameral que en este Congreso se encargaba de seguir los temas de la negociación que tenía Unirren. Y eso fue un fracaso de gestión, no de lo que se planteó como instrumento de trabajo. Ojalá, ministro, usted tomara esos instrumentos de trabajo que planteamos en la crisis, para resolver los problemas que tiene ahora. Yo no hago, bueno, lo único que quiero decir es que, y reconozco que era una crisis, y tal vez en el caso energético la crisis que hoy vivimos es bastante parecida. Lo que nosotros hemos hecho es aplicar el marco regulatorio vigente. El aumento ha tenido características. La resolución 28 en el caso del gas, como la resolución 6 en el caso de la electricidad, son la sanción de un cuadro de precios que tiene característica general. No aplica a una determinada empresa. Por lo tanto, cualquier decisión de característica general la puede tomar este ministro. No tiene ningún tipo de incompatibilidad. Lo que sí yo no puedo hacer es decidir en un tema particular por la empresa que a mí me empleó, como no lo pueden hacer el resto de los funcionarios. Yo no estoy con ningún tipo de incompatibilidad. Pero en todo caso, la justicia decidirá, porque ya hay diputados que han llevado el tema a la justicia y han elevado alguna causa penal sobre la materia, si lo que yo estoy haciendo es incompatible o no con el ejercicio de la función pública. La atribución de fijar el precio en boca de pozo forma parte de las atribuciones de este ministro. Y cuando usted dice que tengo un límite legal, que es el mercado, le hago la pregunta a usted: ¿cuál es el precio del mercado que me fija el límite legal? ¿Me puede contestar? El mercado se hace, doctora, el mercado se hace de múltiples oferentes, y en este caso particular, en la Argentina, y ahora cuando si quiere me haga la pregunta de Bolivia, yo le voy a explicar cuál es la motivación por la cual hemos importado de Chile. El mercado se hace de la oferta de múltiples oferentes. Y además, bueno, ¿le puede explicar el diputado Kicillof por qué fijó 7,50 para la remuneración del gas adicional? ¿Era un precio de mercado? Lo era. ¿Por qué? Porque era el precio que nos permitía a nosotros evitar la importación de gas natural licuado. Es decir, el precio que usted está pagando, el último precio que usted está pagando, ese es el precio de mercado. Y por lo tanto, no hemos incumplido con ningún trámite legal por haber tomado la decisión de fijar estos precios en boca de pozo. Si no fuera así, usted tiene obviamente la potestad de discutir el tema en la justicia. Perfecto, muy bien. Hemos hecho un análisis, hemos hecho el análisis de los precios de mercado para poder efectuar esa comparación que usted pidió. En el caso particular de los volúmenes
a producir por las compañías locales, por las cuales están recibiendo un precio marginal por ese gas adicional, existen compromisos de inversión vinculados a lo que era una comisión formada por la anterior administración, cuya potestad cayó en cabeza de este ministerio, y nosotros estamos haciendo un seguimiento de las inversiones comprometidas por cada empresa. La respuesta, si usted me pregunta si conozco los activos que el CEO de YPF dice que va a vender, la respuesta es no. Porque como YPF es una sociedad anónima, mi única intervención en esa sociedad anónima es cuando asisto a alguna asamblea, pero no en el manejo diario de la compañía, porque se rige por la ley de sociedades comerciales. No, pero... yo tengo que cumplir con la ley, además de ser ministro de Energía, y no puedo meterme en el manejo de una sociedad anónima. Después, otra respuesta a su pregunta. Yo no le estoy pagando nada a ninguna petrolera. El año pasado, a partir de la caída del precio del crudo en el mercado internacional, la administración anterior convocó a la industria, es decir, a los productores de petróleo crudo, a los refinadores, a los sindicatos y a las provincias, para tratar de lograr un acuerdo que permita gradualmente ir acomodando los precios con el mercado internacional. En ese momento el petróleo crudo había caído de 100 a 60 dólares el barril, y el crudo en Argentina estaba el más liviano en 84 dólares por barril y el más pesado en 70. Se tomó la decisión y hubo un acuerdo entre los participantes de esa reunión, y donde también participaba en ese momento ministros del gobierno argentino, por el cual el precio del crudo se bajó en 7 dólares el barril, ambos crudos, pesado y liviano. El compromiso que tomaron las empresas refinadoras era de poder continuar procesando el mismo petróleo crudo en cantidad y calidad que lo habían hecho en el 2014. El gobierno nacional bajó la alícuota que le quedaba de impuesto, la porción que le quedaba, que era un 10% en el impuesto al gasoil, de 21% a 18,9%. Las empresas bajaron el precio de los combustibles en enero en un 5%, y se confirmó la capacidad que tenían las empresas, como lo viene haciendo desde 1991, de utilizar el tipo de cambio oficial como elemento para evaluar cuál es el incremento de costos, porque en la Argentina, a pesar de que algunos creen que no es así, desde el año 1991 el petróleo crudo en la Argentina se comercializa en dólares y se paga en pesos al tipo de cambio Banco Nación Vendedor vigente al día anterior del efectivo pago. Ese fue un acuerdo que se firmó, y que el año pasado se importaron 6 cargamentos de petróleo crudo nigeriano, de 1 millón de barriles cada uno, para mitigar la caída de petróleo crudo de la cuenca neuquina. Si ustedes recuerdan el gráfico que yo mostré, esa caída del 27% de petróleo crudo, el mayor impacto en ese 27% es la caída de petróleo crudo en la cuenca neuquina. Por lo tanto, se necesita importar crudo de una calidad tipo de la cuenca neuquina para lograr estar reemplazando la caída que tuvo esa producción en el mercado local. Entonces, en realidad, a todas las compañías petroleras hoy les convendría estar importando crudo, porque importarían el crudo al precio de hoy, que está el Brent en 48, lo importarían a 52 dólares, y eso sería mejor que lo que se está sosteniendo el precio en el mercado interno. Pero hay un compromiso de mantener el nivel de procesamiento de crudo nacional. A principios de este año, cuando vimos la evolución que tenía el precio del crudo en el mercado internacional, dijimos, ¿vamos hoy al precio internacional o damos otro paso más en esa caída de precios para acercarnos lentamente, gradualmente al precio internacional? Entonces es lo que se hizo. Además de ese 7 dólares por barril que bajó el año anterior, este año bajó 10 dólares, y hoy el precio que era 84 en el 2014 pasó a ser 67,50. El precio que era 70 en el 2014 pasó a ser 54,90. Y el precio promedio en Argentina hoy es 60 dólares el barril.
contra un precio internacional de 48. Con ese compromiso y como consecuencia del sinceramiento cambiario, el costo del petróleo crudo en la Argentina en pesos pasó a un 35% más alto en el mes de enero de este año, consecuencia de la baja del petróleo crudo de un 10% y el sinceramiento cambiario que se aplicó a principio de año. Eso significó un crecimiento del costo del 35%. Las compañías refinadoras, para gradualmente reflejar ese impacto en los precios de los combustibles, tomaron el compromiso de distribuirlo en el tiempo. En enero un 6%, en marzo, un 10%, en mayo otro 10%, en agosto 5%, y repito, 6 en enero, 10 en marzo, 10 en mayo, 5 en agosto y 5 en octubre. De esa forma, a fin de año, en dólares, con un tipo de cambio promedio que se tomó en el momento en que se desarrolló el acuerdo, se llegaba a que los precios en dólares en la Argentina del crudo caían en 10% y lo mismo los combustibles en un 10%. Llegado el mes de julio y en función de la situación general que había en el país respecto a los aumentos tarifarios, se les dijo a los refinadores: señores, el compromiso del 5% en agosto no puede estar sobre la mesa, lo mismo en octubre, porque ya la sociedad no puede absorber mayores costos. Entonces, hoy por hoy tenemos la misma situación que tuvo la administración anterior a principios del 2015 y que tuvimos nosotros a principios del 2016. Es decidir si vamos gradualmente a converger con los precios internacionales o si vamos directamente mañana o a fin de año o a principios del próximo a converger con los precios internacionales. Eso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por acuerdo de partes o se puede hacer regulando. Nosotros por el momento preferimos lograr hacerlo por acuerdo de partes, de forma tal de que los impactos se puedan distribuir en forma equitativa entre los distintos participantes de la cadena de valor. Hola. Voy. Sí. ¿Qué? Me pido una interrupción, diputado Kicillof, le pido que sea breve porque estamos atrasados. Sí, como fui varias veces mencionado, lo que quiero decir es que el objetivo de los acuerdos, tanto para el crudo como del incentivo del 7,5, no tenían como principal objetivo converger al precio internacional. Tenía como principal objetivo sostener la actividad petrolera y el plan de inversión de las compañías. Con lo cual lo que tenían que hacer para conseguir ese barril o conseguir ese adicional en gas era producir más y era a la vez mantener los planes de inversión en un sendero de aumento de la producción y sin despidos, que era otro de los elementos de los compromisos. Quiero decir que ahora se mantuvieron las tarifas, se mantuvo un objetivo de aproximar al precio internacional, pero acabamos de leer en los diarios que la actividad exploratoria bajó sensiblemente, que se está reduciendo muchísimo la actividad y hay despidos en todas las provincias. Quiero decir que el objetivo es distinto. Objetivo es distinto. Gracias, diputado. Me obliga a hacer una referencia el diputado. Usted se refirió a precios, no tarifas recién, ¿no? Estamos hablando de precios. El precio en gas en boca de pozo y el precio de los combustibles o del petróleo crudo. Lamentablemente es cierto lo que usted dice con respecto a que la necesidad de converger con precios internacionales al mismo tiempo que teníamos que mantener la actividad para evitar que haya despidos en una economía regional también, como es la de producción de petróleo y gas en la Argentina, de alto nivel de sindicalización, porque también en el invierno no podemos jugar con el gas, porque no tenemos capacidad de importar en forma infinita gas. Creo que también usted puede acordar conmigo que el precio de 7,5, que usted dice no lo hicimos para converger con los precios internacionales, sí se hizo para reemplazar importaciones, y el precio de la importación es el precio internacional. Por lo tanto, los dos objetivos eran conseguidos a partir de ese valor de 7,5. Con compromiso de actividad. Y hay un compromiso de actividad que están en los acuerdos que se firmaron cuando usted era ministro y que se mantienen hasta el 2017, esos compromisos. Y la caída la caída de los equipos en este momento es por
una decisión que se tomó en la anterior administración de YPF, que fue de apostar a una estrategia de perforación en petróleo en lugar de hacerlo con gas y pozos verticales en lugar de hacerlo con pozos horizontales, lo que provocó un alto nivel de inversión al principio y que luego tuvo que ajustar porque la productividad de petróleo y la productividad de los pozos verticales no eran rentables para el nivel de inversión que estaba efectuando esa compañía. Fue una decisión empresaria, no una política del gobierno, de YPF. ¿No? Perdón. Sí, diputado Negri, me pidió una interrupción. Gracias. Solamente... Presidente, si me da una interrupción de un segundo, no sé quién es el colega que estaba hablando, para pedírsela. Ah, el ministro, perdón, ministro. No, solamente referente al diputado preopinante, para que no se dé por aludido si lo nombro. Solamente quiero decir, personalmente estoy en desacuerdo. Seguimos en vivo en el plenario de comisiones donde se está debatiendo sobre el tarifazo, está respondiendo el ministro Aranguren las distintas inquietudes de los legisladores. Hacemos una pausa cortita y ya regresamos en vivo para seguir de cerca todo lo que está sucediendo allí dentro. A ninguna diputada.